Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Flores, soy secretario de la Asociación Ceutí para el Diálogo Intercultural y estamos aquí para presentar la segunda edición del Festival de los Tres Santos en Ceuta, evento que el año pasado se celebró al abierto en la explanada de Sidi Mbarek, de la mezquita Sidi Mbarek, organizado por nuestra asociación. Este año, debido a las circunstancias de la pandemia, pues se va a celebrar con otro formato que consistirá en una mesa redonda con dos insignes representantes de la cultura ceutí y en una segunda parte tendremos el placer de oír a Pedro Burruezo con su grupo Nur Camerata, que nos va a ofrecer un festival sufí. Entonces esperamos que sea de su agrado este festival y sin más preámbulos paso ya a presentar a nuestros invitados. A mi derecha el profesor José Manuel Pérez, arqueólogo, escritor, intelectual, autor de numerosos libros y ensayos, sobre todo sobre la Ceuta Sagrada, de la que vamos a hablar con él. Y a mi izquierda José Luis Mullor, Abdelkarim Mullor, el representante de la cofradía o la tarica sufí alawía Gauzía en Ceuta y presidente de la Asociación Cultural ACEDI. Con ellos vamos a dialogar en principio de los santos Sidi Ibrahim, Sidi Abbas Belsepti y Sidi Mubarak, que pertenecen a una tradición espiritual sufí, y vamos también a extendernos un poco sobre los aspectos sagrados de la ciudad que la hacen una ciudad especial entre muchas otras ciudades. Por empezar, Abdelkarim, estamos hablando de personas musulmanas que viven en Ceuta y que participan de una espiritualidad que se conoce como sufismo. ¿Nos podrías un poquito hablar de lo que es el sufismo y cómo estas personas de alguna manera viven esa espiritualidad? Sí, tú acabas de mencionar ahora mismo a tres representantes del sufismo, pero ya no solamente del sufismo ceutí, sino del sufismo en sí. Entonces estas tres figuras tienen en común que o bien han nacido en Ceuta o han sido ceutís porque han vivido aquí largo espacio de tiempo. Entonces el sufismo es una rama del Islam, es una rama que siempre ha estado entroncada en lo que es, la tradición islámica, pero digamos que es una parte, es algo aparte y es algo que entronca con lo espiritual, es decir, es la espiritualidad del Islam, la filosofía, podemos decir también, y la espiritualidad del Islam. Entonces, esto se basa principalmente, el sufismo está establecido en un mandato del Corán que dice: recordadme y yo os recordaré, es decir, Dios dice: recordadme y yo os recordaré. Este recuerdo, Dios no ha dicho mencionadme y yo os mencionaré, ha dicho recordadme. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos a Dios antes de venir a este mundo. Entonces, según la tradición islámica, según la doctrina islámica del sufismo, nuestra alma fue creada en un sitio llamado Asal, que es donde Dios creó todas las almas en el momento de las personas que iban a venir a este mundo, que íbamos a venir a este mundo, en el momento que creó a Adán. Bien, entonces en este lugar nosotros hemos visto a Dios. Y Dios mismo nos ha preguntado antes de venir a este mundo: ¿es que no soy yo vuestro Señor? Y nosotros dijimos sí. Entonces por eso llamamos recuerdo, es decir, porque recordamos a Dios porque antes ya lo habíamos visto. Y es en base a conectar con esta divinidad que el sufismo pretende limpiar al hombre de sus impurezas para que su corazón pueda ver a Dios. Según lo que estás contando, entonces tenemos a tres walis, que sería la palabra más que santo, ¿no? Como puede ser Sidi Mbarek, Sidi Mubarak,
Sidi Abbas el Ceutí, que está considerado uno de los pilares del sufismo magrebí, es uno de los varones, por decirlo así, o de los santos de Marrakech. Sidi Abbas, de alguna manera, bueno, nos habla un poco del desapego, de la pobreza espiritual, un poco como San Francisco, son más o menos contemporáneos. Sidi Ibrahim lo mismo, es decir, son tres figuras que han seguido un proceso espiritual, un camino espiritual, que se supone que tiene sus maestros, sus reglas, sus disciplinas, ¿no? Sí, sí, a algunos les sorprende que esto pueda existir en el Islam porque, digamos, la imagen que se da del Islam ahora mismo es todo lo que está permitido, todo lo que está prohibido, ya sabes, todo este discurso que al final en sí mismo es cerrado, ¿no? Entonces, lo que es el sufismo ha existido siempre en el Islam, desde la época de su creación, desde la época del profeta, desde la época de la revelación. Es decir, la revelación musulmana se divide en tres etapas. Una es la Sharia, que es lo que se llama la ley islámica. Otra, que es el imán, que es la fe, que es la creencia, pero también es la perfección de la persona. Y luego el ihsan, que es la excelencia, que todo esto es la limpieza interna, ¿no? La limpieza del interior. Entonces, digamos que lo que hicieron lo que siguieron estos tres personas que estamos mencionando es el camino de limpieza interior, que es un camino que nunca ha cambiado en el Islam. Es decir, puede cambiar la metodología, pueden cambiar los actos, pero lo que es el camino en sí nunca ha cambiado. ¿Para qué esta limpieza? Pues bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, para limpiar el corazón. Entonces, ¿cómo se limpia el corazón? Pues evidentemente hay una metodología, y en la metodología pasa fundamentalmente por aceptar la voluntad de Dios contra la voluntad de nuestro ego. Y para llegar a eso hace falta una especie de disciplina que nos hace prescindir de nuestro ego material, de nuestra persona material, para realizar lo que verdaderamente somos, que eso lo descubriremos cuando tengamos limpio el corazón. Y además de estos tres varones insignes, ha habido muchos otros sufíes que han pasado por Ceuta, incluso que han vivido aquí. Ibn Sab'in, por ejemplo, el Qadi Ayad, que era también de Ceuta. Bueno, otros que han pasado, como por ejemplo nuestro de Cantillana, ¿cómo se llama? El Abu Median, por ejemplo, que fue pescador aquí, en Ceuta, ¿no? Ibn Arabi también atraviesa Ceuta, vive, es decir, que hay mucha tradición sufí en Ceuta, es decir, es una tierra de alguna manera que quizá nuestro invitado José Manuel nos puede un poquito hablar de eso, es decir, Ceuta realmente es una tierra especial, sagrada, como dices en alguno de tus libros. Bueno, yo estoy convencido de que sí, hay tanto pruebas textuales como testimonios arqueológicos y también muchísimos relatos mitológicos que apuntan en esa dirección, en la consideración de Ceuta como un lugar especial. Estamos ubicados en el extremo de Occidente. Occidente tiene que ver mucho con los atardeceres, con la muerte del sol, pero también dentro de una visión cíclica, muy distinta a la nuestra. Nosotros vivimos en un mundo dominado por la idea del progreso, digamos la línea, mientras que en la antigüedad, hasta hace relativamente poco tiempo, la visión del tiempo era la visión más circular, con lo cual de ahí se deriva que el lugar donde moría el sol era también un lugar de renacimiento, ya que muerte y vida estaban unidas por un lazo inquebrantable. Por tanto, hay muchos mitos que tenemos que remontarnos prácticamente a la Babilonia antigua, a través de mitos como el de Gilgamesh, el cual, bueno, pues relata quizás la primera gran aventura, el primer gran héroe, que sale en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, y llega precisamente hasta hacia Occidente, donde, bueno, pues se encuentra siempre guiado por un maestro, en este caso pues por un personaje que es el que le orienta para el hallazgo de una planta capaz de otorgar la inmortalidad. Digamos que a partir de ese momento se suceden una serie de mitos
que llegan hasta la época, precisamente la época islámica, la época medieval islámica de Ceuta, en la cual la idea central es la idea de la renovación de la vida. A ese mito pues que hablamos de Gilgamesh, podríamos continuarlo pues con el mito de Ulises, que también llega hasta la isla de Ogygia, donde la ninfa Caliso lo retiene durante precisamente 7 años. 7 son el nombre, como sabemos, el número que da nombre a Ceuta, donde también ella le promete la inmortalidad si continúa a su lado. Luego pues hay también un mito, todo lo que es el gran mito del héroe clásico, que es el mito de Hércules, donde también Hércules, uno de sus últimos trabajos, el 10º trabajo, es recuperar las manzanas de oro, manzanas en un jardín famoso que es el jardín de las Hespérides, cuyas Hespérides, que son las ninfas Hespérides, que eran las hijas del Atlante, de Atlas, lo que hoy identificamos como la mujer muerta, y donde, bueno, pues el héroe también, pues en este caso Hércules, pues consigue recuperar esas manzanas, y luego pues de ahí ya pegamos un salto histórico, llegamos precisamente a la época islámica, donde pues aparece un personaje que es muy importante en el sufismo, que es el personaje de Al-Jadir, donde, bueno, pues se habla de una fuente, de la fuente del agua de la vida, Mal-Hayat, donde distintos autores pues señalan que estaría ubicada precisamente en Ceuta. Y bueno, pues digamos que hay distintos elementos que como vemos tienen, digamos, destacan el carácter sagrado de Ceuta, ¿no? También los lugares sagrados como Ceuta no son además, son puntos centrales, son puntos de energía vital, y además puntos que conectan, ¿no? Donde se apoyan. Son centros del mundo, es un concepto que ha sido estudiado por autores como Mircea Eliade, como Joseph Campbell, como Jung. Precisamente son esos lugares centrales los que permiten la conexión entre distintos planos de la existencia, ¿no? El inframundo, también el propio nombre de Hades tiene que ver mucho con Gade, era las puertas del inframundo, donde el sol, ese sol que comentamos anteriormente, diariamente penetra en ese mundo infernal. Es el mundo, ese punto Asis Mundi, que conecta también con el plano terrestre, puramente terrestre, ese árbol de la vida, ese árbol de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, también conecta con el mundo celestial, y por tanto, bueno, pues una serie de elementos que son comunes a los lugares sagrados, ¿no? Todo eso se da precisamente en Ceuta, que aparece referida, lo podemos, si queréis, comentar con más detalle a continuación, como un lugar mítico que es la confluencia de los dos mares. Es un lugar donde se puede interpretar, donde hay siempre, los mitos siempre hay una parte, digamos, esotérica, o sea, más, digamos, del plano puramente mítico, y una parte también más esotérica o geográfica, ¿no? O sea, Ceuta es un lugar, por un lado, referido en esa confluencia de los mares como lugar de encuentro entre el plano celestial y el plano terrenal, pero también, desde otro punto de vista, es un lugar donde se encuentran dos masas de agua, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y además dos continentes, con lo cual, bueno, digamos que en esta geografía sagrada se dan, por un lado, esa doble lectura que podemos hacer, como se puede hacer la lectura de los textos sagrados, una lectura más esotérica y una lectura más exotérica, digamos, que podemos hacer sobre Ceuta, ¿no? Todo eso, digamos que podemos analizarlo, como decíamos al principio, desde un plano más mitológico, pero también luego pues también aparecen testimonios arqueológicos que vienen un poco a refrendar esta visión más sagrada de Ceuta, que de alguna manera, después de muchos siglos, pues parece que está empezando a resucitar, ¿no? Y bueno, todas estas, digamos, actividades que están haciendo desde la asociación, precisamente pues permiten, pues, digamos, reivindicar esa Ceuta sagrada que necesitamos, no solo para afrontar el futuro de Ceuta con otras perspectivas, sino también abordar o visionar el futuro de la humanidad de una visión más de recuperación, de una dimensión muy importante en el ser humano, como la dimensión espiritual y sagrada. Muy interesante. Recuerdo que en estos últimos tiempos se está hablando, y el Vaticano, el Papa, ha hablado del locus theologicus, es decir, un lugar teológico donde de alguna manera lo sagrado se expresa con más intensidad, o es más fácil de alguna manera penetrar en esos ámbitos. Tú en tu libro hablas del espíritu de Ceuta, ¿no? En otro libro, de la arqueología del alma,
también de alguna manera unes lo arqueológico, el plano que decías físico con el plano, digamos, espiritual. Encuentras en una de esas ocasiones a la Gran Madre, una estatuilla. ¿Cómo interpretas tú de alguna manera ese renacimiento, esos encuentros que no son casuales? Bueno, hay una cosa, un concepto, tomando el hilo del último que has comentado, ¿no? Un concepto que investigó Carl Gustav Jung junto al físico Pauli, que es el concepto de sincronicidad. O sea, hay momentos en los cuales ciertos arquetipos, pues cuando están activos, permiten reducir la dimensión espaciotemporal. Entonces, bueno, pues hay una parte, digamos, en todo ser hay como cuatro grandes funciones de la psique, ¿no? Digamos, la parte, digamos, más del pensamiento, que es, digamos, la parte más racional, que es lo que digamos, más se da importancia en nuestra época, pero hay otro tipo de conocimiento que es la parte intuitiva, ¿no? Y luego hay una visión más, digamos, perceptiva, y una parte también de una visión mucho más emotiva, ¿no? Digamos que son distintas, como digo, funciones, ¿no? Por tanto, bueno, intentando contestar a tu pregunta, digamos, yo tuve una serie de intuiciones sobre cuál podía ser el significado de Ceuta, cuál era ese espíritu de Ceuta, cómo era, digamos, el alma de esta ciudad, y luego esas intuiciones, de alguna manera, pues de una manera bastante sorprendente, de manera sincrónica, pues también tuvieron un refrendo desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Exterior, sí, sí. Exterior, ¿no? O sea, el que yo, de alguna manera, intuí cuando tuve un tiempo de escritura, quizás, pues, bueno, un poco más profunda, ¿no? Lo que era mi propia psique, que no deja de ser entrar en un contacto mucho más profundo con el alma de esta ciudad, pues percibí la idea de una gruta sagrada, ¿no? Un lugar sagrado, un lugar que podía ser lugar que fue y que ha sido lugar de encuentro de muchos espirituales, precisamente por esa condición de lugar sagrado. Y bueno, pues tuve la fortuna, por decirlo de alguna manera, porque bueno, más bien los hados, ¿no? Me pusieron en mis manos, ¿no? El hallazgo de una gruta sagrada, que fue excavada posiblemente, o por lo que hemos podido tratar, en el siglo XIII, donde practicaron un rito de magia talismánica. O sea, hicieron ese lugar, que era una gruta excavada en el subsuelo, ubicado cerca de lo que es los baños árabes de la Plaza de la Paz. Pues allí hicieron un rito, sacrificaron animales, todo dentro siguiendo un poco lo que es los tratados de magia del siglo XIII, como puede ser el Picatrix, con adoraciones a astros, como puede ser en este caso Venus, y bueno, allí depositaron esos restos que quedaron de esos sacrificios, de ese ritual, que también incluía ofrendas. Incluyeron también un curioso talismán de plomo, con un colgante, donde aparece la presentación de una divinidad que recuerda mucho a lo que sería el arquetipo de la diosa Isis, Venus, digamos un arquetipo que tiene distintas formas, pero que tiene que ver mucho con lo que sería el anima mundi, ¿no? Un concepto muy neoplatónico, de la manera de que el mundo, tanto lo que es el mundo en sí como lo que es el cosmos, existe algo animado, ¿no? O sea, vivimos un mundo desanimado, poco hemos perdido el alma, pero en la antigüedad existía esa idea de anima mundi, y ese anima mundi también tendría que representarse una serie de imágenes, y una de esas imágenes es precisamente la que aparece en esa lista talismán, ¿no? Ese momento fue un momento importante, porque es el momento en que tú te das cuenta de que hay una relación casi unívoca entre lo que es una intuición y lo que es un hecho real, ¿no? Y a partir de ahí fue lo que me animó a investigar todo esto que luego se plasmó en el libro Espíritu de Ceuta, y también, de alguna manera, buscar un contacto más directo con esa alma de Ceuta, ese espíritu de Ceuta, que es el libro Arqueología del Alma, porque esos son más relatos de lo que yo en la naturaleza pues percibo, y de alguna manera hago que el espíritu de Ceuta, ese anima mundi, penetre a través mía y exprese pues en forma de letras, en forma de bueno, pues por esa poética, ¿no? Que es lo que hacían muchos los trascendentalistas, ¿no? Y bueno, pues la idea sería, pues sobre todo, pues darse cuenta cómo en el siglo XIII, que es justo en este momento, en las cuales estas figuras que estamos comentando, pues en ese marco histórico, pues se da en Ceuta pues toda esa confluencia de personajes, ¿no? Que tienen en común sobre todo esa visión que decíamos antes de la existencia de un mundo, lo que llama Eric Corbin, de un mundo imaginal, un mundo que está más allá de lo visible,
pero que hay que mirar, como decía también William Blake, ¿no?, el poeta inglés, decía, hay que tener una doble visión, ver en y a través de. Entonces, cuando ves a través de, te das cuenta que lo que inicialmente tendemos a cosificar, ¿no?, los elementos de la naturaleza, un árbol, una fuente, todo eso tiene una visión, digamos, más tangible, por decirlo de una manera, pero también una visión intangible. Tiene una lectura que decía mucho, ¿no?, hablaban Eric Corbin, de la idea de tener una lectura más allá, ¿no? Entonces se puede hacer una lectura de lo que decía también en principio José Luis, una lectura de los textos sagrados, por ejemplo, de la figura que podemos comentar si quieren un poco más adelante, ¿no?, de figuras como Al-Jadir, que precisamente lo que invitan es a profundizar o abrir un poco el horizonte y entrar en una dimensión intermedia, que es un mundo intermedio. En la transconsciencia que dice Corbin a veces, ¿no? Efectivamente. Esa transconsciencia que está ahí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar. O sea, nosotros tenemos, eso sí que muchos tratados místicos hablan de, tenemos una serie de sentidos perceptivos, se puede decir más físicos, ¿no? Pero existe una serie de sentidos más sutiles, ¿no? Entonces, igual que tenemos una visión, que es la visión que tenemos cada uno, pero hay una visión, unos ojos, los ojos del corazón, ¿no?, que decía en Inarabí, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso que permite, digamos, ver las cosas de otra manera. Yo creo que el gran reto, creo que esta visión es muy necesaria, porque creo que lo que estamos cada vez más de acuerdo en que el ser humano no es solo un ser, digamos, con una mortal, sin un sentido, sino que también tiene una visión trascendente, ¿no? Entonces, recuperar esa visión trascendente no solo permite dar un sentido, un significado a la vida, sino también nos permite darnos cuenta que la naturaleza en sí, la tierra, es un ser, no es una cosa, no es algo que podamos utilizar a nuestra, digamos, disposición, ¿no?, un poco como algunas visiones de las misiones monoteístas tienden a priorizar, sino que además eso está dotado de un alma, y que ese alma pues le da, digamos, un valor importante, ¿no? Entonces hay una idea, un concepto entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Por eso se dice que una profanación, una contaminación, es eso, es una profanación de un espacio sagrado. Por tanto, hay espacios que en la antigüedad se consideraban lugares, había bosques sagrados, mares sagrados, seres sagrados, todo tenía una vida, y por tanto creo que es muy importante recuperar esa visión y hacer que entremos en una fase de la conciencia humana que no sea, que sea una visión integral, ¿no?, como decían algunos autores, ¿no?, donde esta visión, que puede considerarse más del mundo arcaico, o la visión más conciencia más tradicional, o la visión más mítica, pues también se une a lo mental, porque tampoco se trata de entrar o quedarnos, digamos, sumergidos en una visión supersticiosa de la realidad, sino que podamos todas integrarlas. Entonces lo mental, lo mítico, lo arcaico, podamos unirlos hacia una visión integral, donde cada una de esas estructuras de conciencia aporte al ser humano y consigamos un ser humano integral, un ser humano completo, donde la espiritualidad también tenga que jugar un papel fundamental en nuestro propio desarrollo personal. Como decía Jung, lo importante es llegar a ser lo que somos como personas. Todos tenemos un destino, venimos con una misión a la vida, y por tanto, bueno, pues en eso tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces no es centrarnos en las grandes obsesiones actuales, la obsesión por el poder, por el dinero, por la apariencia, sino por la espiritualidad, por la visión, por esa completitud interior que necesitamos para ser seres, pues bueno, pues seres trascendentes, ¿no?, y no seres completamente, pues eso, muy superficiales, ¿no? Tener profundidad. Decían algunos autores que vivimos en un mundo extremadamente plano, porque no tiene ni altura ni profundidad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Y creo que es bueno también, ya hablando desde el punto de vista más estrictamente local, reivindicar a Ceuta como un lugar sagrado. Como un santuario. Como un ¿Se puede santuario, emplear sí. esa palabra, Sí, santuario? sí, santuario, pero además un santuario donde no solo veamos un santuario desde el punto de vista de lo que es el hecho exclusivamente religioso, sino, como tú comentaste en la presentación del libro Espíritu de Ceuta, como un santuario también donde se una lo ambiental y lo cultural. O sea, lo ambiental, lo puramente natural, porque es verdad que es un santuario también desde el punto de vista de lo que es naturaleza, porque es un paso de cetáceo, un paso de ave, es un lugar donde la vida
donde es verdad que el mito en sí, de ese mito de un lugar como centro vital, se ve reflejado en la realidad, de cómo es verdad que es un lugar donde hay una biodiversidad tremenda, donde hay una geodiversidad realmente sorprendente, que hasta los propios científicos, geólogos, señalan a Ceuta como un lugar con una geodiversidad tan pequeña, como puede haber tantos tipos de roca, tantos tipos de minerales y tantas especies, como puede pasar tantas especies por aquí. Por tanto, tiene que estar unificado, ¿no? Tiene unificado esa manifestación de lo vital en Ceuta, pero también ese lugar con esa diversidad en todos los órdenes, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el orden más elevado, el orden espiritual. Ceuta es un lugar, más allá de los tópicos habituales, es un lugar donde, bueno, pues se puede vivir una espiritualidad, tanto de la perspectiva o la visión cristiana, desde la visión islámica, desde la visión hindú, desde la visión budista, desde la visión muy distinta, ¿no? Parece que es un lugar propicio para el encuentro. Para el encuentro, ¿no? Sí, para el sí. encuentro y para la expresión de distintas formas de espiritualidad. Por tanto, yo veo, me gustaría, no sé si es más que un anhelo, pero sí creo que es un proyecto por el que merece la pena trabajar, es por que Ceuta sea un lugar de encuentro y de diálogo, como vosotros también reivindicáis de esta asociación, un lugar de encuentro y de diálogo, ¿no? Para que veamos que Dios no es una realidad unívoca, ni siquiera propia de una sola visión, sino que hay tantos dioses como personas, ¿no? Todos somos en ese sentido dioses en cuanto a que tenemos una visión que es complementaria y que además esa diversidad pues también enriquece, ¿no? O sea, yo digo que eso es un tema muy amplio, ¿no? Pero creo que Sí, merece sí. la pena, Muy interesante. y profundizar, y creo muy necesario para los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues esperemos que esa propuesta de santuario, que creo que se está un poco fraguando, ¿no? En estos días va a haber una propuesta también en este sentido por parte de la asociación y por parte tuya. Él ha mencionado, José Luis, un personaje clave que es el Hadir, el Hidr, que de alguna manera se ubica también aquí en Ceuta. ¿Nos podrías hablar un poco sobre este maestro extraño, ¿no? Sí, se sabe poco sobre su origen. Hay algunos que lo confunden o que creen que es el profeta Enoc, y hay otros que dicen que que estaba participando en una batalla, era un soldado combatiente, y en un momento dado pues va a una fuente, bebe, y en ese momento se vuelve inmortal y se vuelve sabio, en el momento que bebe de ese agua sagrada. Bien, no sé cuál de las dos es realidad, pero sea como fuere, es un señor que lleva prácticamente 4.000 años en la Tierra y que todavía no ha muerto. Es decir, este es un hombre que morirá más adelante, es uno de los portentos de Dios, como fue el nacimiento de Jesús, como ha habido tantos otros portentos en el mundo, ¿no? Entonces, a este hombre Dios le había dado una ciencia especial, a la que daba a pocos en aquella época. En ese momento, Moisés estaba en el desierto. Había un momento en el que estaba en el desierto con su pueblo, ya había salido de Egipto y estaba, pues, bueno, pues como todo el mundo conoce, en el desierto con los israelitas, con las 12 tribus, etcétera, etcétera. Y en un momento dado Dios le pregunta, ¿quién crees tú que es el más sabio en la tierra? Dice, pues soy yo, porque soy el profeta de Dios. Dice, no, hay alguien más sabio que tú. Y entonces, en ese momento Moisés, Musa se llama en árabe, que también es un profeta de la tradición islámica, pues en ese momento se ve sorprendido, pero a su vez, como él era muy humilde, acepta eso que Dios le dice, y entonces le dice a Josué, que era su siervo, o su criado, o su discípulo, le dice, voy a ir a la confluencia de los dos mares, aunque tenga que pasar para ello meses. Es decir, es una prueba más de que la confluencia de los dos mares, como tú dices, está aquí. Es decir, hay dos mares que confluyen, es el único sitio del mundo donde confluyen dos mares y no se mezclan las aguas. Y aparte de eso, es el único sitio del mundo donde probablemente... pues, Perdón, se habla también de una roca, sí. En el Corán se habla de la roca, eso también de alguna manera da un poco de pista, ¿no? Es decir, dos mares, la roca, una fuente de la vida donde... Sí, sí.
Sí, sí. Claro, una fuente donde Josué llevaba un pez destinado para comer y tal, entonces el pez estaba muerto, claro, y entonces pues en ese momento en el que entraron a aquella fuente, en aquella roca, pues el pez cobró vida y se fue al mar. Y entonces Moisés ya le dijo, es aquí. O sea, este es el signo que estábamos esperando de que es aquí el encuentro. Este Jadir era un hombre muy sabio, es decir, se llama Jadir, verde en árabe, porque donde ponía sus pies reverdecía la tierra. Este hombre, digamos que su radio de acción principal es en el estrecho. Ibn Arabi le vio en Algeciras. Hay gente aquí en Ceuta que ha tenido apariciones de un personaje muy peculiar. Y luego también hay gente que la ha visto en Meca, dando las vueltas en la Kaaba, incluso estuvo en Balj, en Afganistán, cuando se cuenta la historia de un antiguo rey que se llamaba Ibrahim Ben Adham, al que se le apareció y le aconsejó varias cosas, y este hombre dejó la realeza y se puso a practicar el camino, el sufismo del que estamos hablando. Y bueno, pues es uno de los, yo diría que uno de los prodigios de Dios. Es decir, él ahora mismo en la tierra no tiene ninguna misión que nosotros sepamos social, ¿no? No tiene ninguna participación social, no tiene una misión, pero la misión que él tenga es una misión que está secreta por Dios. Es decir, ¿por qué está en esta tierra? ¿Por qué está por esta zona? ¿Y qué está haciendo? Eso es lo que no sabemos. Esto está plenamente admitido en la tradición islámica, ¿no? Es decir, un personaje, una persona... Claro. Que de alguna manera, junto con algunos otros, ¿no?, que dice la tradición islámica, no ha muerto por designio divino, está aquí, aparece, tiene una misión quizás también de iniciar a los misterios o iniciar a un saber, digamos, secreto, porque a Moisés de alguna manera le hace saber que tiene una ciencia oculta, una ciencia de alguna manera que Moisés desconoce, ¿no? Ya, pero es que ahora no tiene esa misión, porque digamos que aquella ciencia que tenía Al-Jadir se hizo institución cuando llegó el profeta Muhammad. Entonces, el profeta Muhammad transmite esto de maestro en maestro, es decir, el Jadir ya no tiene esa misión. ¿Sería sufismo entonces un poco eso? Sí. Esa es la ciencia, ¿no? Sí puede tener la misión de proteger la tierra, de crear una especie de equilibrio, de hacer sin que se sepa qué hace. Porque una de las misiones de los auliya, de estos santos, pues la palabra santo no, de alguna manera no hace justicia, ¿no?, al término wali, que sería el amigo de Dios, etc. O rijal, también se habla de los varones en ese sentido, es también la de protector, es decir, de donde están ahí, la tierra a su alrededor está protegida. De hecho, esto en el Islam pues se tiene como algo muy verdadero, es decir, que estas personas que son amigas de Dios, gracias a esa amistad Dios de alguna manera bendice y protege la tierra, ¿no?, donde están. Yo el primer maestro que tuve era argelino y en el momento que él murió empezaron los desórdenes en Argelia. Esto también creo que en otras tradiciones, ¿no?, los taoístas también hablan de ese sentido del hombre, digamos, para rayos, por decirlo así. Hay cierta baraka, ¿no?, ¿Tú crees que de alguna manera Ceuta debe algo a ese tipo de personas? Es decir, en la intuición que tú has tenido de la ciudad, ¿crees que...? Bueno, completando lo que ha comentado José Luis, quizás lo que algunos especialistas que han trabajado sobre la figura de Al-Jadir destacan es como que Moisés representa un tipo de conocimiento, que sería un conocimiento más literal, más conocimiento de lo que sería la tradición escrita, ¿no?, de los textos sagrados, mientras que lo que representa Al-Jadir sería el conocimiento intuitivo. Y eso es lo que, digamos, Moisés viene a buscar aquí, a Occidente, a la conocer los dos mares. Esos dos conocimientos de alguna manera entran en contacto. Claro, aquí, ¿no? efectivamente. Y luego, pues bueno, también desde el punto de vista más histórico, es curioso como cuando los árabes llegan a la península ibérica, también de alguna manera lo que hacen es mitificar. O sea, parece que el ser humano, allí donde va, mitifica los paisajes, ¿no? Y por tanto también ese mito que de alguna manera nace en Oriente y en principio el escenario de Oriente se traslada, ¿no? Y lo que hay es una identificación de esos lugares precisamente con el ámbito del estrecho, ¿no?, de Gibraltar. Incluso hay autores en el siglo XI
al-Bakri, que es uno de los cronistas que describen a Ceuta en el siglo XI, en la época de al-Idrisi, pues recoge a su vez una fuente de otro autor, de Guaraj al-Yusuf, que hace un itinerario de las costas del estrecho, y entonces cuando hace el itinerario sitúa precisamente en Ceuta la fuente de Mal-Hayab. La fuente de la vida, que es del agua de la vida. Sí, ¿no? sí, y luego, bueno, por si hubiese una duda, autores posteriores como Al-Garnati y otros autores andalusíes no tienen ningún tipo de duda en relacionar el estrecho con la cruzada de los dos mares. O sea, no es una cosa que nosotros estemos diciendo ahora, ¿no? Sino que en la propia época medieval, digamos, hay una representación, digamos, de esas lecturas del Corán, y empiezan a verlo representado y plasmado, igual que ven en Al-Ándalus, en Córdoba, la Córdoba Medina Zahara, el paraíso, ¿no? También ven la idea de la cruzada de dos mares en el estrecho de Gibraltar. Y por tanto aquí ubican, justo en Ceuta, ese Yusuf al-Warab, y luego que recoge en Arabi, describe con claridad esa fuente, donde luego otros autores más contemporáneos han estudiado ese itinerario y sitúan aproximadamente o identifican con lo que hoy se conoce con la fuente de la Victoria, que es una fuente que a día de hoy sigue dando agua, y donde en Arabi, cuando habla de esa fuente, dice que incluso cuando se tocaba un poco la arena de la playa, salía el agua dulce, y bueno, pues, y habla ahí con claridad que fue el lugar donde Moisés, y luego Al-Garnati, cuando habla de Ceuta, dice Ceuta, en lugar de la confluencia de los dos mares, y habla de ese pez que sigue vivo, el pez ese que vuelve a la vida cuando que lleva a Moisés, y donde, bueno, pues existe la tradición de ese pez que se ha identificado desde el punto de vista biológico con el pez de San Pedro, pues que los judíos entonces lo cortaban y hacían tiras y lo salaban, una tradición que también que tiene, en Ceuta viene desde época romana como pronto, ¿no? Y bueno, pues digamos que no existe, digamos que hay una mitificación, ¿no? del lugar. Y luego hay una serie de lecciones ya desde el punto de vista más espiritual que da Al-Khadr, como la importancia del maestro, y también un maestro que hablaba el imán interior, que dentro de una tradición más del mundo iraní, el mundo más del chiismo, pero también como un maestro real, pero un maestro también interior, y además con una lección muy importante, ¿no? Que es la lección de la paciencia, ¿no? Las tres pruebas por las que pasa Moisés son pruebas de paciencia, ¿no? Y también de respeto al maestro, ¿no? Y bueno, yo creo que también lo que nos está enseñando de alguna manera Al-Khadr es que tenemos que ver las cosas que nos pasan en la vida con esa perspectiva no del momento, sino verlas. Ver todo el cuadro, quizá. Ver el cuadro, sí. Entonces, lo que nos parece en ese momento en la vida nos puede parecer pues un hecho realmente pues penoso, ¿no? Pues, qué sé, cualquier cosa, un desengaño personal, una pérdida de trabajo, pues al final se convierte en una dicha, ¿no? Eso es lo que quizás nos está enseñando, ¿no? Digamos que todo lo que tienen los mitos, como decía Joseph Campbell, es que son una fuente inagotable de enseñanzas, ¿no? Hablando de fuente, es decir, el agua de esa fuente, tú has seguido un poco el curso, riega también otro valle, el Valle de San José, es decir, ahí donde se apareció la Virgen hace unos años. ¿Crees que puede haber no solamente la Virgen, sino algún personaje también extraño? Tú hablabas de gente que había visto a un señor con un turbante, con una chilaba ahí, etcétera. ¿Crees que puede haber de alguna manera algún contacto entre esa espiritualidad mariana y esa espiritualidad más profunda, ¿no? Bueno, quizás desde el punto de vista, podemos hacer una doble lectura, ¿no? Una lectura más, podemos decirlo de una manera tangible, y una lectura más esotérica, ¿no? Es cierto que esa fuente de la Victoria está conectada, es donde desemboca el arroyo San José, donde efectivamente en el año, si no recuerdo mal, sobre el año 86, se alude a la aparición de la Virgen del Rosario, y una persona que está muy vinculada a ese lugar, pues me comentó no hace mucho, ¿no? Poco antes de la pandemia, que en una ocasión, estando justo en el santuario, hay un tronco que sigue estando allí, y que de manera sorpresiva apareció un señor, un aspecto como tú lo has descrito, con turbante, con unas sandalias amarillas. Estamos hablando de una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de este mito ni de este personaje, y lo describe,
tal como lo refieren Ibn Arabi, como refiere Rumi, como refieren casi todos los grandes maestros sufíes, que todos, o casi todos, en algún momento de su vida han tenido contacto con el hadith, ¿no? Y le hizo una pregunta, le preguntó, dice, bueno, ¿qué me dirías si en este tronco en el que estoy yo sentado estuvo sentado el profeta Mahoma, ¿no? Entonces esta persona pues le dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no, no? En ese momento se dio la vuelta y desapareció. Lo que quiero decir es que eso es una lectura que podemos tomarla de manera literal, pero también hay que tomarla de una manera también más, bueno, más espiritual o mítica, O ¿no? simbólica. O simbólica, Sí, efectivamente, la palabra sería simbólica. simbólica, ¿no? Habla del concepto de los genios, los daimones, ¿no? Los lugares tienen daimones, y todo eso al final son personificaciones de una serie de arquetipos. Entonces, ese arquetipo, ¿cuál sería, digamos, si estuviésemos hablando en términos arquetípicos, la figura del Hadir? Sería la figura del viejo sabio. Todos los lugares o todas las personas tienen por un lado lo que es el arquetipo que domina, es el arquetipo del viejo sabio, en el hombre, en la mujer sería distinto, del viejo sabio, y el arquetipo de la gran madre. O sea, que vemos que en ese lugar estamos viendo por un lado el arquetipo del viejo sabio, que sería el Hadir, y el arquetipo de la diosa madre o la gran madre, que sería en este caso la Virgen del Rosario. Sería un poco la representación visual de ese mundo intermedio, representado por dos figuras que se aparecen desde el mundo intermedio a nuestro plano terrenal. Entonces, bueno, eso puede haber gente que le resulte todo esto poco fantasioso, pero bueno, pero hay tantos testimonios de que esto realmente es así, que merece la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo porque lo que nos está, de alguna manera, es enseñando que existen otros planos de realidad, que nosotros, desde nuestra quizá soberbia racionalista, consideramos que solo lo tangible es lo real, y que descartamos cualquier posibilidad de que existan otros planos que sean más sutiles y que están ahí, que de alguna manera pues le dan personalidad a los lugares y también le dan identidad a las personas, ¿no? Ceuta, José Luis, ¿crees que está llamada a convertirse un poco en esa ciudad del diálogo intercultural, de la espiritualidad? Es decir, ¿cómo ves un poco la perspectiva, el futuro, de alguna manera, de la ciudad en este sentido? Yo, hombre, si yo aplico la lógica, puedo llegar a deducir una cosa, y si yo aplico la intuición, como dice José Manuel, yo puedo percibir otra, ¿no? Lógicamente, digamos, aplicando la lógica no es imposible, pero es difícil. Pero aplicando la intuición puede ser que sí. Es decir, ya no solamente Ceuta, sino quizá, pues a lo mejor, porque yo también, lo que dice José Manuel de Ceuta, yo también, que he estado muchos años en Tetuán, he percibido esa luz, esa presencia muy fuerte en Tetuán, y entonces a mí me parece que toda esta zona es una zona realmente bendita por Dios, ¿no? Bueno, pues habrá personas que se den cuenta, habrá personas que no, probablemente las personas que viven más en lo material no se den cuenta porque no piensan en estas cosas, y seguramente la persona que tenga un poco de sensibilidad, pues sí. Entonces, yo quisiera y me gustaría que fuera así, porque yo, por ejemplo, Ceuta en el sentido social, yo lo veo más abierto que Tetuán, que es digamos, está en un país que es un poco, por los motivos que sea, más cerrado en sí mismo, ¿no? Como en Marruecos. Entonces, bueno... Te pregunto porque tú has vivido en Europa muchos años, Sí. has estado en Bélgica, Sí. Eres de los primeros musulmanes también españoles, llevas una larguísima trayectoria en este mundo, has estado en Argelia, has estado en Marruecos y vives desde hace muchos años pues, el sufismo, ¿no? Es decir, ¿tú crees que las autoridades, es decir, los responsables en Ceuta, son conscientes de alguna manera del potencial que se tiene en esta ciudad en el campo del diálogo intercultural? Yo creo que comienzan a serlo, sí. Comienzan a serlo, Sí, ¿no? sí. Sí, porque ellos, claro, evidentemente el político está muy imbuido en el día a día, ¿no? En los problemas que hay, bueno, en toda la problemática que hay en la relación entre los partidos políticos, los problemas con la población de Ceuta, ahora la COVID y todo esto, entonces no queda mucho espacio para preocuparse de otras cosas, pero yo creo que sí hay una receptividad, empieza a verla con respecto a esto, y esperemos que después de que pase lo de la pandemia pues podamos acometer nuevos proyectos. Sí.
Una cosa muy interesante de lo que decía José Manuel, que lo quiero completar desde el punto de vista del sufismo. Es decir, José Manuel dice que hay dos mundos, ¿no? Hay dos mundos que están, digamos, de alguna manera en conexión el uno con el otro. Bueno, esto es una idea, evidentemente, que el ser humano, los grandes filósofos, incluso los profetas, han tenido. Es decir, hay un mundo, Platón lo decía, ponía el símbolo este de la cueva, en el que nosotros, bueno, pues el mundo material es una cueva en la que solamente llegan las imágenes del mundo real. Pero nosotros en el sufismo lo llamamos de otra manera. Le decimos al mundo material Alam Kaddafa. Tosco, sí, tosco, espeso, ¿no? Espeso. Sí. Y el mundo sutil, podríamos decirlo, Alam Latafa. Entonces, este Alam Latafa no es que esté superpuesto al Alam Kaddafa, sino que es el Alam Kaddafa, el mundo tosco, que está sumergido en el mundo sutil. Lo que ocurre es que a través de nuestros sentidos, a través de nuestro pensamiento, de nuestra psique, no podemos llegar a percibir lo que realmente somos y dónde realmente estamos. Este es el... Pero se va percibiendo porque tú paseas, buscas, es decir, ese mundo sutil penetra en el alma cuando el alma está dispuesta a cogerlo. Justo eso es lo que precisamente quería decir, ¿no? Justo me has leído el pensamiento. Justo eso yo creo que, quizá también comentando lo que decía José Luis, ¿no? Dice, a ver, al final no se trata tanto, que también es importante, ¿no? Que las autoridades apoyen, pues bueno, ese reconocimiento de los lugares como Ceuta, como lugares sagrados, como lugares especiales, que hagan un esfuerzo, pues, por fomentar ese diálogo intercultural, también que hagan un esfuerzo por conservar todo ese patrimonio, para que precisamente se dé algo que es lo que tú comentabas. O sea, que la naturaleza sea, como decía Goethe, ¿no? Como un espejo en el que mirarnos, ¿no? O sea, de alguna manera, en el cual nosotros, a la vez que nos miramos en la naturaleza tiene esa capacidad, ¿no? De mirar, vernos, reconocernos, Especular, ¿no? Es decir, especular, el justo espejo, eso, ¿no? pero a la vez que nosotros nos animamos el espíritu del lugar. Es un proceso recursivo, ¿no? En el cual nosotros también, cuando estamos en contacto con el espíritu del lugar, también lo vitalizamos. O sea, decía Mario Sabán, que es un gran estudioso de la mística judía, ¿no? De la cábala judía, Sí, sí. decía que los lugares no es tanto que los lugares sean sagrados, somos nosotros los que hacemos los lugares sagrados. Somos nosotros en esa visión de que el ser humano, el principio hermético, ¿no? Que el ser humano no deja de ser una extensión del mundo exterior, del universo exterior. En el momento en el cual nosotros no solo vemos los lugares como centros del mundo, como centros vitales, sino que nosotros también nos convertimos en centro vital, también somos capaces de vitalizar. Fluye la corriente, ¿no? Por esos polos de... Es justo eso. Y Ceuta, desde mi punto de vista, si tiene tiene muchas, ¿no? Pero una de las principales virtudes que tiene es esa capacidad que tiene de, a través de ese paisaje, en ese paisaje parece que está hecho precisamente para que reconozcamos cuáles son esos elementos, ese mandala que hablaba, ¿no? Cuando Jung analizó y estudió cuál era la estructura más mística del ser humano, de un centro con los puntos cardinales, lo que cada uno de estos puntos cardinales significa, implica. Cuando nosotros miramos el estrecho de Ceuta, podemos reconocer todos los significados y lo que necesitamos sobre todo es que el centro nos permite algo fundamental. Primero dibujar un círculo, que es un círculo sagrado, pero es que además también nos permite orientarnos. Y en Ceuta es muy fácil orientarse, con lo cual si algo necesita nuestro tiempo es orientación. Somos una sociedad desorientada. Hay un libro de Manin Malouf, precisamente, que se llama así, no sé si el título viene en esa línea, ¿no? Estamos desorientados. Por tanto, es un lugar, una naturaleza que permite justo eso, ¿no? Esa reflexión, ese contacto, salir de esa inmediatez en el cual parece que nos arrastre, en ese continuo llamadas que parece que nos tienen, digamos, dominados por lo que llamaba Manford, ¿no? Manford decía el mito de la máquina, ¿no? Y todos los seres humanos necesitamos un mito. Todos estos mitos que estamos comentando, que hemos perdido, que es este mito de los lugares sagrados, de lugares como Ceuta,
como centros del mundo, lugares donde la vida parece que brota con más fuerza, pues ese mito de la máquina precisamente lo que nos hace se basa en convertirnos en seres desalmados. Y por tanto tenemos que dar ese cambio desde el mito de la máquina hacia el mito de la vida. Y tenemos que recuperar, y no podemos recuperar esa orientación si no recuperamos, digamos, esa paz y sobre todo lo que eran los principios básicos de lo que es la práctica sufisma, que es casi todas las tradiciones místicas, tanto occidentales como orientales, todas defienden lo mismo, o todas invitan a la práctica de ciertas bueno, pues costumbres, por decir, como por ejemplo la soledad, el silencio, el ayuno, la oración, la meditación, la serenidad, el estudio, la sabiduría, el acercamiento a lo espiritual, todo eso está en todas las tradiciones sagradas. Y yo creo que de esa manera recuperaríamos los espíritus de los lugares, animaríamos el anima mundi, por decirlo de una manera, pero también recuperaríamos un poco más el sentido de la vida. Y creo que ese es un poco, puede ser, digamos, un poco el futuro de Ceuta. La vocación de Ceuta, porque últimamente estamos hablando mucho de qué proyecto, es decir, digamos, qué orientación se le da a la ciudad económicamente, etcétera. Es decir, y se ha olvidado un poco ese aspecto de ciudad terapéutica, ciudad espiritual, ciudad de encuentros, de congresos. Es decir, Ceuta podría tener un potencial a nivel mundial muy grande si de alguna manera pusiéramos en relieve esta naturaleza sagrada de la ciudad. ¿Por qué no proponer eso a los políticos? Efectivamente, es como si toda esa Ceuta que existió, que fue real, ¿no? Decía también Guedes, ¿no? Hablaba de que en el pasado se encuentran las semillas del futuro, ¿no? Entonces, yo veo que en esa Ceuta del siglo XIII, en esa Ceuta donde se practicó esa magia talismánica, donde más allá de eso estuvo Igarabi. Y vienen franciscanos aquí. Yo he hablado yo estudié con los franciscanos conventuales y me han dicho que habría que revisar un poco ese mito del martirio, es decir, venían a Ceuta también por otras cosas. Lo mismo que San Francisco fue a Egipto a visitar a un rey sufí. Es decir, ¿y si hubiesen venido los franciscanos a ese encuentro con los sufís en Ceuta? Es decir, esa es la pregunta que me dejaron un poco en el aire estos amigos, que podría ser de alguna manera el ejemplo de por qué Ceuta atraía en ese siglo XIII, XIV, cuando todo pasó, ¿no?, en Europa. Es decir, y además coincide históricamente. Históricamente coincide que eso fue un momento, precisamente eso, que estamos intentando otra vez recuperar, ¿no? Esa Ceuta de lugar de encuentro, de sabios, poetas, grandes maestros espirituales, ¿no? Justo además es un tiempo de un cambio de ciclo, que es un cambio de ciclo desde una era astronómica, que es la era de Piscis, acabamos de entrar hace unos meses, bueno, al principio justo a inicios del año, con solsticio de invierno, en la era de Acuario, y justo en este momento parece que como que entramos otra vez en esa recuperación de toda esa tradición mítica, que aparecen esos mitos, y que está en el mito también del Grial, en otros mitos, que parece que están, lógicamente los mitos necesitan una actualización. Y también todo lo que estamos comentando, de ese esfuerzo por intentar que Ceuta vuelva a ser un lugar sagrado y un lugar de encuentro de personas que tengan esa vocación espiritual, que busquen la paz, que busquen esa dimensión espiritual, que busquen también, pues bueno, pues una visión mucho más holística del mundo, donde, bueno, pues quizá a lo mejor después de ese tiempo del siglo XIII hasta el siglo XXI, 800 años, pues estamos en un mundo completamente distinto, donde ya toda esa frontera, esa limitación mental que tenían entonces, ¿no? Donde no teníamos esa visión que nos dio llegar a la Luna, que ver la Tierra por primera vez, no como lo pudieron imaginar, sino realmente una Tierra como lo que decía, ¿no? Como un oasis de vida en la mitad del cosmos. Esa visión es una visión que abre todo un proceso mental que lleva un tiempo de maduración, y yo creo que se puede de alguna manera pues estar llegado al momento de que se transforme en realidades y en movimientos cívicos, ¿no? También visto en perspectiva, vivimos un tiempo donde en estos 30 años, 40 últimos años, pues ha habido un relanzamiento de todo lo que son los movimientos sociales
de la ecología, del medio ambiente, del feminismo, de los movimientos pacifistas. Está habiendo un movimiento y ese movimiento parece que está llegando a su momento, ¿no? Y a lo mejor si lo vemos desde una visión muy presentista, parece que ahora vivimos en el momento y solo vemos la situación, que ahora es una situación dramática de la pandemia, pero no somos capaces de darnos cuenta del momento tan crucial que estamos pasando en la humanidad. Y también podemos estar pensando en ese papel que Ceuta puede desempeñar en el futuro, en esa nueva visión como un centro del mundo, un lugar especial, donde precisamente puedan ser y puedan reivindicarse, como digo, ese mito nuevo que es el mito de la vida. O sea, Ese sería un poco, ¿no?, el proyecto de santuario, ¿no?, que tanto la asociación ACEDI como José Manuel estáis un poco de alguna manera, estamos, ¿no?, proyectando, ¿no? Sí. Estamos en ese tiempo, digamos, especial, Abdelkarim. ¿Crees que la tierra está fértil ya para un paso de conciencia? La tierra está esperando un cambio, porque un cambio. Yo me quedo alucinado de las cosas que están pasando, ya no solamente por el tema de la pandemia, sino por el nivel de injusticia en el que se está viviendo en este mundo. Se ha tocado fondo, por decirlo así, se ha llegado ya al final de un ciclo oscuro y necesitamos volver otra vez a las aguas primordiales y nacer. No sé evaluar, pero un 20% de la humanidad está pasando hambre, mucha gente se está muriendo porque no tiene medicinas y no tiene atención. Cada uno va a lo suyo, bueno, que Dios me perdone, ¿no? Cada uno va a lo suyo, no, pero digamos que socialmente se está viviendo así. Es decir, cada país quiere lo mejor para él, pero no es solidario con el resto. Los países poderosos, ¿qué muestran los países que no lo son? Muestran egoísmo. Por cierto que de alguna manera también en la tradición islámica todos estos finales de época o de era están también ya profetizados, previstos. Es decir, en la tradición islámica se habla mucho de estos tiempos, ¿no?, digamos, de finales de una época que traerán cambios a nivel mundial muy grandes, ¿no?, a mejor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Ceuta yo creo que estamos un poco en el centro, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en la zona, ¿no? En la zona, ¿no? En la zona en la que tiene que nacer no digamos una nueva humanidad, porque la humanidad no va a renacer de nuevo, pero sí un nuevo concepto de hombre menos materializado, más espiritual, más íntegro, más, digamos, más en el concepto de lo que tiene que ser un ser humano. Y todo esto, bueno, pues nosotros tenemos muchas profecías, decirlas aquí, el profeta Muhammad dijo muchas profecías de cosas que van a pasar que al final terminan con la segunda venida de Jesús, que parece mentira que el profeta del Islam, que no es reconocido por los cristianos, profetice la venida de Jesús. Que es un dogma de fe es algo islámico, increíble, ¿no? Pero es así, es decir, Jesús, según la tradición islámica, no murió, está en el cielo y está con Dios, y luego pues ya vendrá para renovar, vivos y muertos, renovar la tierra hasta durante 40 años, en su segunda venida, etcétera, etcétera, pasarán muchas cosas. Y esa será la época cumbre, esa, y 7 años antes, que vendrá otro personaje, antes del anticristo. Digamos, viene un personaje, viene el anticristo durante un año y Jesús da muerte al anticristo en su segunda venida. Y entonces esos 40 años en los que se queda Jesús en la tierra son años de esplendor, como lo son los primeros 7 antes de la venida del anticristo y posteriormente de Jesús. Es decir, estamos probablemente entrando en una época, si esas profecías están cercanas, que yo creo que sí, estamos entrando en una época de esplendor. Pues esperemos que Ceuta pueda brillar con luz propia. Esto es un poco el deseo que desde aquí lanzamos. Sí. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir para terminar esta interesante charla, o algún deseo, algún ruego, ¿no? También quizás, bueno, pues sería quizás, pues sí, pues un ruego, ¿no? Pues un ruego que podemos hacer, sobre todo a la ciudadanía de Ceuta, ¿no? Sobre todo el que tome conciencia, ¿no? Que tome conciencia y de alguna manera hagan el esfuerzo de abrir los ojos, o abrir todos los sentidos y darse cuenta de lo afortunado que somos de vivir en un lugar tan especial. Tan ¿no? especial, sí, tan especial, verdad. Donde quizás lo decía también Emerson, ¿no? Al principio de un libro muy bonito, ¿no? Se llama Naturaleza, que inspiró justo a todos estos grandes trascendentalistas como Whitman, Thoreau, que hablaban precisamente de un nuevo mundo, ¿no?
está hablando de Massachusetts de finales del siglo XIX, ¿no? Pues justo decía, bueno, las estrellas aparecen todos los días, todas las noches, ¿no? En los cielos, ¿no? Pero si solo aparecieran una vez cada 1000 años, los hombres estaríamos expectantes, ¿no? Pues sí. Mirando, esperando ese espectáculo. Pero como lo tenemos, o sea, un poco como que nos acostumbramos como que los hechos milagrosos sean Sí, lo normal, sí. extraordinario. Sí. Entonces, pues no nos damos cuenta de lo que es Ceuta, de la belleza que tiene esos amaneceres, esa luz tan intensa, esos atardeceres, esa Ceuta, esa naturaleza que siempre está verde, ¿no? Parece que Al-Jadid está siempre dando vueltas y Ceuta se mantiene regando el ¿no? jardín, Regando, sí. ¿no? Esa silueta, esa magia que tiene la ciudad, esa diversidad que todo, bueno, pues como todo siempre pues tiene sus aristas, ¿no? Pero que tenemos también que, aunque parezca un tópico también, parece que tenemos que también tener siempre cierta esperanza, ¿no? Decía Thoreau siempre que era importante eso de esperar grandes cosas, ¿no? Entonces, el que espera grandes cosas parece que como que vienen, ¿no? Vienen. Sí. Viene, entonces quizás recuperar esa confianza en este lugar, en la fuerza de este lugar, en la gente de este sitio, y que merece la pena, ¿no? Luchar y trabajar. Y también olvidar ese sentido del querer, como decía, que fue la gran lección de Al-Jadid, ¿no? Decía que parece que queremos las cosas ya, ¿no? Entonces hay que tener esa paciencia de lo que nosotros en esta generación podemos poner pues unas piedras, pero tendrán que venir otras generaciones que continúen el trabajo. Las grandes catedrales pues se hicieron generaciones a generaciones, pero las catedrales al final eran un proyecto colectivo, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que hacer, trabajar desde ir construyendo firmemente, es diseñar con claridad qué Ceuta queremos para el futuro y empezar, bueno, pues esta generación podemos ser la generación que ponga los cimientos y otras que vengan pues seguirán construyendo ese gran edificio, ese gran templo, ¿no? Como yo veo, un gran templo, ¿no? Esa avenida, decían también hablaba Corbin en sus trabajos del Grial, decía que había 2 templos, ¿no? Dos primeros templos que fueron destruidos, pero el tercer templo era un templo justo que se construía la Conferencia de los Dos Mares, era un templo divino, ¿no? Bueno, pues ese templo divino, ese templo es más que un lugar, como decía Corbin, una visión. O sea, ver la visión, el templo es contemplar, es hacer sagrado un espacio, y ese sagrado lo hacemos nosotros con nuestra mirada, ¿no? Entonces, recuperar esa mirada yo creo que sería un poco el mensaje, ¿no? De darse cuenta, esa visión que tienen los místicos, de decir, ¿no? Ese flash, ese momento en el cual parece que lo desconocido se ve, pues sería intentar hacer ese esfuerzo por ver lo que se oculta más allá de lo aparente, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis. No sé si quieres añadir algo para terminar y... No, yo simplemente decir que, bueno, yo he sido una persona que siempre en mi vida he sido llevado, es decir, yo no he decidido, cuando fui a Bélgica no decidí ir a Bélgica, cuando vine a Tetuán no decidí, o sea, a mí la vida me ha ido llevando, entonces, de alguna manera es haber aceptado, o de alguna manera se ha plasmado en mí esta voluntad que viene de otro sitio, porque yo desde el principio, hace 40 años, cuando entré en el sufismo, acepté que esa voluntad se impusiera sobre la mía. Y entonces, bueno, pues llevo ya 3 años y medio aquí y todavía me estoy preguntando por qué. Pero no en el sentido de la vida en sí mismo, ¿no? Yo tengo una casa en Tetuán, aquí, etcétera, etcétera. Ese es el porqué, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora y por qué aquí? Entonces, ese porqué, bueno, pues es una cosa que se tiene que mostrar todavía. Yo ahora mismo estoy viendo... Quizás se esté mostrando ya, de alguna manera, o de alguna porque manera. se ha puesto en marcha un periódico que es islam.com, que de alguna manera recoge todo esto, el sufismo, donde toda la Ceuta sagrada, es decir, este mensaje que hace unos años pues era un poco minoritario, ahora parece como que se va un poco bueno, presentando en sociedad y quizás sea un poco la semilla de un cambio de percepción de la ciudad. El vicio materialista toca a todas las religiones, es decir, en el Islam también. El Islam ahora, pues la gente, la mayoría de los musulmanes se preocupa de lo que puedo, lo que no puedo hacer. Pero nadie se ocupa de lo que debo de hacer, ¿no? O qué debo de ser. Porque hay una frase que Moisés dijo a Dios
dijo, quiero verte. Y entonces Dios dice, ¿cómo vas a verme? Dice, sí, no me podrás ver hasta que esta montaña caiga en cenizas, o sea, caiga vamos, en polvo, sea hecha polvo. Entonces, claro, la fuerza de Dios. Si solamente un rayo de luz de Dios llegara a este mundo, el mundo mismo se desintegraría. Es decir, que todo esto depende de una voluntad a la que nosotros no tenemos acceso, sino en cierta medida. Y pues yo pues ahora mismo veo esta ciudad como José Manuel, a lo mejor con otra perspectiva diferente, debido a mi educación, a mi trayectoria sufí, pero la veo una ciudad que tiene un gran potencial en el sentido espiritual, es decir, es la confluencia de los dos mares, y hasta aquí vino Moisés. Pues ese es el mensaje que queremos dejar a todos los que nos estáis viendo, y queremos también agradecer a la Consejería de Cultura todo el apoyo que nos ha dado para organizar este acto, y les vamos a dejar ahora con la segunda parte del Festival de los Tres Santos, que es un festival de música sufí a cargo de Pedro Burruezo y su grupo Nur Camerata. Esperemos que lo disfruten, y muchísimas gracias a nuestros invitados, y hasta el año que viene, inshallah. Buenas, queridos amigos y amigas de ACEDI y todos los que nos estáis viendo. Estamos aquí, el grupo Burruezo y Nur Camerata, la Camerata de la Luz. Hoy vamos a ofrecer un repertorio de músicas sufís, de músicas andalusís, de músicas que tienen que ver con el mundo de la espiritualidad profunda. Vamos a empezar con una pieza que se llama Diker Hondo, que el Diker es el recuerdo de la divinidad. Lo que hacen los sufís en el Sama, que significa audición, para recordar, para invocar a la divinidad. Y le hemos llamado Diker Hondo porque en el principio de esta pieza hay una introducción en la que me acuerdo de los orígenes de lo que fue el principio del flamenco, el proto-flamenco, antes de que existiera el flamenco como lo conocemos actualmente. El sabio de sabio de esa huella, allá no canta por crecida, que canta por seguidillo. Allá no canta por crecida, que canta prima por seguidillo. الرحيم الحمد لله رب العالمين
Continuamos ahora con una pieza que lleva por título Larache. Es un homenaje a la ciudad de Larache, en la que actuamos el año pasado y conocimos allí un montón de gente estupenda. Fueron unos días verdaderamente maravillosos, compartimos con la gente de allí y también hay que decir que nuestra música gustó mucho al público de Larache, ¿no? Y entonces pues nosotros quisimos también agradecer este entendimiento y bueno, y también el hecho de que los directores del festival pues hubieran contado con nosotros. Es una canción que tiene como dos partes claramente diferenciadas. Una parte que recuerda mucho lo que son las melodías y el estilo de la música andalusí, y por otro lado también un acento, digamos, de música pop muy contemporáneo, ¿no? La letra nos recuerda algunos de los nombres y atributos de la divinidad, como Al-Karim, Al-Hakim, Al-Qurtush, y también hay una parte con la letra de la primera sura del Corán, Al-Karim, Sura al-Fatiha. Al-Jalik, Al-Mu'min, Ya Al-Malik, Allah, Al-Latif, Al-Quddush, Al-Bari, Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bien, en la pieza que vamos a interpretar ahora nos vamos a apartar un poco de lo que son las músicas sufís, de lo que son las músicas andalusís, en lo que son las formas, pero no en su contenido, porque esta canción es una pieza que contiene versos en el principio de el gran Sheikh al-Akbar, el gran maestro de todos los maestros, Ibn el-Arabi de Murcia, y por otro lado de San Juan de la Cruz. Y algunos quizás pregunten, ¿y por qué has unido estos dos poetas? Pues en primer lugar porque están diciendo lo mismo de dos formas distintas, pero en segundo lugar porque toda la obra de San Juan de la Cruz, toda la obra de Santa Teresa, de Nicolás de Cusa, no se entiende realmente si no se ha leído primero a todos los maestros andalusíes y también a los maestros sufís de Oriente. Así que vamos con esta canción que une un poco las dos tradiciones y que se llama Ebrios de amor divino al Cáuzar. Donde me lleve la senda del amor, allí seguiré, Allah, Allah, porque amor es mi doctrina y mi fe. Yo aquella eterna fuente está escondida, que bien sé yo dónde tiene su manida, en esta noche oscura de esta vida, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche.
Su claridad nunca es oscurecida y toda luz de ella es vinida. Aquí se está llamando a las criaturas y de este agua se jactarán a oscuras. Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Al-Badi, Al-Hakim, Al-Kabir, Al-Latif, Allah. Vamos ahora con una pieza que se titula Al-Lahumma, que es una pieza que está como dividida también en varias partes. Al-Lahumma empieza con una petición de clemencia a la divinidad. La segunda parte nos explica cuál es el camino del sufismo, del tasawuf, ¿no? Dice Tarek al-Hub, Tarek al-Kalb, Tarek al-Jamal, el camino del amor, el camino del corazón, el camino de la belleza. Y acaba también con un dhikr, con una invocación, con un recuerdo de la divinidad.
Subhanallah. Mashallah. Elhamdülillah. Ya Allah. Ya Kultuş. Vamos ahora con una pieza titulada Kurtuba 21, que es una pieza que está inspirada en las músicas andalusíes, pero que realmente es una pieza original, contemporánea, de nuestra autoría, y que la letra es muy sencilla, dice muy poco y al mismo tiempo lo dice todo. Dice, Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Creo que no se puede decir más en menos letra, ¿no? Y como digo, es una canción que, aunque es completamente contemporánea, una creación nueva, pero está inspirada en los aromas, inspirada en las músicas andalusí y en todo lo que ellas desprenden.
أشهد أن محمدا رسول الله الله Subhanallah. Y bueno, en la recta final de este recital para los amigos de ACEDI, de la Asociación de Ceuta, para el diálogo intercultural, vamos a hacer una canción que no es andalusí, no es exactamente sufí tampoco, sino que es una melodía tradicional sefardí, a la que nosotros, es una canción que se llama Illa Mía y canta, es una canción nostálgica. Nosotros le hemos cambiado completamente la letra y le hemos puesto una letra muy sufí que dice, ¿dónde buscas al amante? ¿No? Y responde que el amante está en todas partes, en el interior, en el exterior, en lo desvelado, en lo velado, está por todas partes, ¿no? Así que vamos con esta preciosa melodía tradicional sefardí, reconvertida, tuneada en una pieza de honda inspiración sufí titulada Aman Aman.
Yaman, ¿dónde buscas a tu amante, aman, aman? ¿Dónde buscas a tu amante? En el templo y en la cueva, en la huella y el diamante. En el templo y en la cueva, en la huella y el diamante. ¿Dónde buscas al amado, aman, aman? ¿Dónde buscas al amado? En los cielos y en el alma, escondido y amagado. En los cielos y en el alma, escondido y amagado. Y nos despediremos muy alegres de estar en Ceuta con los amigos de ACEDI, con los amigos y amigas y hermanos y hermanas de la comunidad de Ceuta y de todo el mundo mundial, porque quizás lo ven desde muchos otros lugares. Nos vamos a despedir con una canción que la hemos titulado La tarara se fue a Estambul. Queremos acabar estos conciertos con una canción que
que une a todos los pueblos del Mediterráneo. Da igual cuál sea tu confesión, da igual cuál sea tu raza, da igual cuál sea tu estado, tu idioma, lo que sea, ¿no? Pero la música es capaz de unir a todas las personas. Y en esta ocasión voy a hacer una introducción especial porque he recibido una jarcha de Sheikh al-Akbar de Ibn al-Arabi, traducida por Mehdi Flores, una jarcha preciosa que me encanta y que en algún momento próximamente va a ser toda una canción entera, pero hoy solo nos ha dado tiempo de montar esta introducción y queremos con ella también agradecer la deferencia que han tenido los amigos de ACEDI con nosotros de invitarnos a este bonito festival. Es una jarcha preciosa, como digo, de Ibn al-Arabi, traducida por Mehdi Flores, traducida en este caso a varios idiomas, pero yo la voy a cantar en mozárabe. Cuando se muestre Habibi, con qué huellos lo vedré. Con los suyos, no los meus, pues no vedet sino él. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Negros porque esa honra cena de Javier.